Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión personalizada en lo que nos trae el Diario Oficial de Chile hoy, jueves 21 de agosto de 2025. Tenemos aquí un montón de documentos, resoluciones, decretos, extractos, bueno, un poco de todo. Nuestra misión, como siempre, sacar lo importante, entender por qué se toman ciertas decisiones y descubrir esos detalles que a veces se nos escapan, pero que nos tocan de cerca. Desde la energía, la vivienda, pasando por cultura, economía. Efectivamente, la verdad es que lo primero que llama la atención, si miras el sumario, es justo eso, la diversidad de temas. En un solo día, el Estado está a la vez planificando la energía a décadas vista y ajustando el precio del oro en la casa de empeños, pasando por programas sociales muy concretos, protección de archivos históricos. Es como una foto muy nítida de cómo funciona la maquinaria por dentro, día a día. De acuerdo, pues. Vamos a desgranarlo. Empecemos por algo que suena a futuro, a estrategia. La energía. Se ha aprobado el Plan de Planificación Energética de Largo Plazo, el PELP, para 2023-2027. ¿Qué nos dice esto? ¿Hacia dónde va Chile en energía? Pues mira, este PELP es clave, porque no dibuja un solo camino, sino varios escenarios energéticos. Piénsalo como futuros posibles, rutas alternativas, digamos. Hay uno de recuperación lenta, otro de carbono neutralidad y uno más de transición acelerada. Cada uno se basa en hipótesis distintas: cuánto crecerá la economía, cuánto costarán las tecnologías limpias, solar, eólica, baterías, y sobre todo, cuánta ambición climática le ponemos. Entiendo. O sea, no es una predicción fija, sino como una gama de posibilidades. ¿Y hay alguno que sea el principal, el de referencia? Sí, el de carbono neutralidad tiene un peso especial. ¿Por qué? Porque se alinea directamente con la Ley Marco de Cambio Climático. Esa ley, la 21455, obliga a Chile a ser neutro en emisiones para 2050. Así que este escenario no es solo una opción, refleja un mandato legal. Implica, un impulso fuerte a la electromovilidad, desarrollar el hidrógeno verde y, muy importante, un calendario claro para ir cerrando las centrales de carbón. Podríamos decir que es el escenario base para la planificación, aunque los otros ayudan a ver qué pasa si las cosas cambian. Y dentro de esa planificación aparece algo que me ha llamado la atención: los polos de desarrollo de generación eléctrica, PDGs. El documento da hasta coordenadas geográficas súper precisas. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué agruparlos así? Exacto, y es una de las partes más estratégicas, yo diría. Los PDGs son zonas que se identifican con un potencial brutal para renovables, sobre todo solar y eólica, y donde además se puede optimizar la infraestructura de transmisión, las líneas eléctricas, vamos. Por ejemplo, definen un polígono en en Antofagasta, con un potencial estimado de más de 4.000 megavatios, solo de solar fotovoltaica. Es una barbaridad de energía concentrada, y definen otros en Tocopilla, en María Elena. Concentrar la generación suena lógico, más eficiente, ¿no? Esa es la idea central, sí. En vez de tener miles de proyectos pequeñitos dispersos por ahí, la idea es concentrar la nueva capacidad en estas zonas que son ideales. Tiene ventajas, al menos en teoría. Aprovechas mejor el recurso, el sol de Atacama es de los mejores del mundo. Planificas de forma más ordenada las líneas de transmisión, que son caras y complicadas, y esperas bajar los costes generales del sistema. Es una apuesta por la economía de escala y por intentar ordenar el boom renovable que necesita el país. Vale, tiene sentido estratégico. Ahora, si bajamos de esa planificación a proyectos más concretos, vemos hoy noticias del megaproyecto del puerto exterior de San Antonio. Se amplía el plazo para que la gente opine sobre el estudio de impacto ambiental. ¿Qué ha pasado ahí? Pues lo que se indica es que la empresa que lo promueve, el titular, ha metido cambios importantes en el proyecto. Cambios respecto al diseño original, después de que ya hubo una primera fase de observaciones. Y no son cambios menores, ¿eh? Afectan a zonas pobladas como Juanaspe, Brisamar, cambian accesos viales, quitan un viaducto que estaba previsto, por ejemplo, y, ojo, identifican impactos nuevos o mayores sobre la pesca artesanal, la calidad del aire, sitios indígenas, ruido, vibraciones. O sea que el proyecto ha cambiado tanto que necesitan que la ciudadanía vuelva a mirarlo. Exactamente. En proyectos de esta escala, piensa que hablan de mover hasta 6 millones de contenedores al año. La evaluación ambiental es algo vivo. Que se amplíe el plazo para que participe la gente cuando hay cambios de peso es un mecanismo importante.
Asegura que las comunidades y el público puedan analizar la nueva información y opinar con conocimiento de causa. Le da más legitimidad al proceso, aunque claro, a veces lo alarga un poco. Y relacionado con evaluación ambiental, una nota rápida. El Tribunal Ambiental ha admitido reclamaciones contra la aprobación de otro proyecto, la subestación Quepé, en la Araucanía. Reclaman particulares y comunidades indígenas como la Juan Bautista Manquilef Colicheo. Otro ejemplo de que estos procesos tienen sus idas y venidas, ¿no? Así es. Confirma que la vía judicial ambiental existe y funciona. Las decisiones de la Administración se pueden revisar por organismos especializados. Hay un control extra sobre cómo se evalúan los proyectos. Cambiemos de tercio. Vayamos a algo que afecta directamente a muchas familias. La vivienda. Hoy se lanza una convocatoria bastante particular. Un programa de vivienda para organizaciones de trabajadores. ¿De qué va esto? Suena muy específico. Sí, es un enfoque interesante, la verdad. La idea es promover que se junten organizaciones de trabajadores, sindicatos, asociaciones gremiales, comités de vivienda ligados a una empresa, con sus propios empleadores, para sacar adelante proyectos de vivienda. ¿Y el empleador qué papel juega ahí? Pone dinero, el terreno. Puede ser clave. El programa lo dice claramente. El empleador puede aportar el terreno, por ejemplo. Incluso se habla de donación del terreno y se conecta con posibles beneficios en impuestos según la ley de la renta. También pueden poner dinero directamente para cofinanciar el proyecto. Es un modelo que intenta implicar a la empresa privada en buscar soluciones de vivienda para sus propios trabajadores, digamos, complementando las ayudas del Estado. ¿Y para los trabajadores cómo funciona? ¿Qué tipo de casas, qué ayudas hay? Pues mira, se definen varios tramos según el precio de la vivienda, y eso va ligado a la situación socioeconómica del trabajador en el Registro Social de Hogares, el RSH. Por ejemplo, en la zona centro hay viviendas de hasta 1.500 UF, otras hasta 1.800 UF y un tramo más alto hasta 2.600 UF. Recuerda que la UF es esta unidad que se ajusta con la inflación muy usada en Chile. Y a cada tramo le corresponde un subsidio del Estado diferente, y también se pide un ahorro mínimo distinto. Para el tramo más bajo, el subsidio es bastante alto, puede llegar a 1.400 UF en algunas regiones. Entonces, es una mezcla de subsidio público, posible ayuda de la empresa y ahorro del trabajador, canalizado a través del sindicato o asociación. Y veo que tiene un presupuesto asignado importante, ¿no? Sí, el presupuesto total es de más de 2,6 millones de UF, repartido por regiones. La metropolitana, por ejemplo, tiene 500.000 UF para esto. Y ojo, que el programa no solo pone dinero, también pide calidad, mínimo 55 metros cuadrados para los pisos, criterios de sostenibilidad, e incluye una herramienta financiera curiosa, un préstamo de enlace para las constructoras, para ayudarlas con la liquidez mientras construyen, que suele ser un problema. Es un paquete bastante completo, la verdad. Intenta atar varios cabos. Y esto conecta un poco con otro anuncio de hoy, ¿no? El programa Pequeñas Localidades. Salen resoluciones que eligen propuestas en Los Ríos y Valparaíso. Un foco distinto. Quiere revitalizar pueblos o zonas más pequeñas, a menudo rurales o semirurales, zonas que tienen carencias de vivienda o de servicios urbanos. Hoy vemos que en Los Ríos han elegido la propuesta de Chaiwin, en Corral, que sacó buena nota técnica. Y en Valparaíso, la de Laguna Verde. ¿Y qué pasa cuando las eligen? ¿Reciben dinero? Pues sí, básicamente implica que esas localidades van a recibir inversión pública para ejecutar un plan de desarrollo que han preparado el municipio y la propia comunidad. Es un concurso, digamos. Postulan y se evalúa el plan, la participación de la gente, si es viable técnicamente, el nivel de necesidad. Es una forma de llevar recursos a sitios que a veces se quedan un poco olvidados en los grandes planes, buscando un desarrollo más equilibrado del territorio. Pasemos ahora a la economía del día a día. Hay un anuncio de la Dirección General del Crédito Prendario, la famosa Tía Rica, que me ha llamado la atención. Fijan un valor temporal nuevo para el oro en los préstamos. Sí, es una medida súper concreta y de muy corto plazo, muy llamativa. Solo durante agosto de 2025, el préstamo por gramo de oro de 18 quilates sube, un montón, a 25.000 pesos. Pero cuidado, el 1 de septiembre vuelve a bajar a 10.500 pesos por gramo, que era el valor anterior. Vaya, subida y bajada. ¿Y por qué? ¿Cómo justifican ese cambio tan brusco y temporal? La resolución dice que es por disponibilidad presupuestaria y para mejorar la calidad del préstamo a los usuarios justo ese mes. Se podría leer como
una inyección de liquidez muy puntual para la gente que usa este tipo de crédito. Quizás han detectado una necesidad justo ahora, o les sobraba presupuesto para ese mes y lo usan así. Es un ejemplo clarísimo de microgestión económica desde la administración. Un pequeño respiro financiero para algunos, aunque sea temporal. Y siguiendo con economía, el dato de cada día, pero siempre importante, el tipo de cambio del Banco Central. Hoy, el dólar estadounidense a 905,06 pesos, un número clave para muchas cosas, desde las importaciones a los precios que pagamos. Correcto. Y junto a estos datos más generales, pues vemos también la regulación sectorial de siempre. Por ejemplo, hoy modifican normas de pesca artesanal en Rapa Nui. Actualizan qué se puede pescar y cómo, para crustáceos como la ungura, la langosta de allí. También se modifica una concesión de antenas de telecomunicaciones a una empresa, Fimix Tower Internacional Chile, probablemente ajustando detalles técnicos o de ubicación. Son esos ajustes regulatorios que pasan todos los días para mantener las normas al día o arreglar cosillas concretas. Entremos ahora en cultura y administración. Hay una declaración de monumento nacional hoy que me parece significativa. Sí, se declara Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico el Fondo Documental Clotario Blest. Este fondo está en el Archivo Nacional de la Administración. Y Clotario Blest, bueno, es una figura fundamental del sindicalismo chileno del siglo XX. Fundador de la ANEF, de la CUT, y un gran defensor de los derechos humanos, sobre todo durante la dictadura. ¿Y qué tiene ese fondo documental para ser tan importante? Pues la colección que se declara tiene más de 1.200 documentos, sobre todo de entre 1953 y 1963. Una época muy intensa de organización sindical. Se valora como un testimonio directo y único de esa historia sindical, de las luchas sociales, de la figura de Blest. Declararlo monumento histórico no es solo un reconocimiento, le da una protección legal especial, asegura que se conserve bien y que sea accesible, es parte de la memoria del país, reconoce que la historia también está en los papeles, no solo en los edificios. Una protección importante para entender el pasado, sí. Y también en cultura. Se publica la nueva composición del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Museos. ¿Qué nos dice esa composición sobre cómo se gestionan los museos en Chile? Pues es interesante ver cómo está estructurado este consejo para los próximos años, 2025-2028. Parece bastante representativo. Hay miembros que están por su cargo, como los directores de los grandes museos nacionales, el Histórico, Bellas Artes, Historia Natural. Pero también hay representantes elegidos de museos públicos y privados de distintas zonas del país, norte, centro y sur. Y gente de asociaciones profesionales, como ICOM Chile, que es el Comité Chileno del Consejo Internacional de Museos. Y lo preside el Subdirector Nacional de Museos. Suena equilibrado, sí. Como que busca recoger distintas voces del sector. Exacto. La idea de estos consejos asesores, que existen en muchos sitios y lo recomiendan organismos como la UNESCO o ICOM, es justo esa, que las políticas públicas como la Política Nacional de Museos que tiene Chile se hagan escuchando al propio sector. Busca una gobernanza cultural más participativa, más conectada con la realidad de los museos. Y para ir terminando, veamos algunos ajustes administrativos. Cosas que parecen pequeñas, pero que afectan al día a día del Estado, como el cierre de una oficina del Registro Civil. Sí, se hace oficial el cierre definitivo de la oficina pequeña del Registro Civil que estaba dentro del Hospital y Clínico de la Universidad de Chile, el antiguo JJ Aguirre. Es curioso porque esa oficina ya se había trasladado en 2020 por la pandemia. Ahora, la razón del cierre definitivo es que el hospital necesita el espacio físico para sus cosas. Es un ejemplo de reorganización de espacios, simplemente. Y también vemos varias delegaciones de facultades. ¿Para qué sirven? Para ir más rápido. Fundamentalmente sí. Buscan agilizar la gestión. Por ejemplo, se delega en la directora del Instituto de Salud Pública, el ISP, la capacidad de fijar y cambiar las tarifas que cobra el instituto por sus análisis y controles. Antes igual necesitaba la firma de la ministra de Salud, y eso lo hacía más lento. Igual en el Consejo para la Transparencia. Delegan en jefes de unidad la firma de oficios para mandar solicitudes de información a donde toca, si no son para ellos. Son mecanismos para desconcentrar decisiones y hacer la administración más ágil en tareas del día a día. Y también se ajusta un orden de quién sustituye a quién. En este caso, al director de un servicio local de educación. Exacto. Se establece un nuevo orden de subrogación para el director del Servicio Local de Educación de Valle de Guillín, quien le reemplaza si falta. Esto es básico para que el servicio siga funcionando y se puedan tomar decisiones en organismos como estos, que están descentralizados.
Son los engranajes internos de la administración, asegurándose de que la rueda siga girando. Bien, pues hemos tocado muchos palos hoy, ¿eh? Desde la gran estrategia energética y los puertos gigantes, Ujú. hasta programas de vivienda muy específicos, esos ajustes económicos temporales, la protección de la memoria histórica en archivos y estos detalles de gestión interna. ¿Qué sacamos en claro de todo este mosaico? Yo creo que lo más interesante es ver justo eso, cómo estos papeles, aparentemente sueltos, tejen la red compleja de cómo funciona el Estado. Actúa a la vez en muchas escalas de tiempo y de nivel. Por un lado, planifica a décadas vista con la energía. Por otro, responde a algo súper inmediato como el préstamo de la tía rica para un mes. Y en medio, todo lo demás. Regular la pesca, fomentar la vivienda colaborativa, proteger un archivo, ajustar su propia maquinaria. Se ve esa tensión constante, ¿no?, entre mirar a largo plazo y gestionar el día a día. Una maquinaria compleja, desde luego. Y para terminar con una reflexión, volvamos un momento a la planificación energética. Hablábamos de esos polos de desarrollo, esas zonas geográficas elegidas para concentrar muchísima energía renovable, como en Atacama, buscando ser más eficientes económicamente y aprovechar mejor el sol y el viento. La lógica técnica y ambiental parece clara para cumplir las metas. Pero si pensamos un poco más allá. ¿Qué pegas podría tener esa concentración tan masiva? Exacto. Considerando la escala de la infraestructura que se quiere poner en esas zonas concretas. ¿Qué consecuencias que no esperamos podrían surgir? Sociales, ambientales a nivel local, incluso geopolíticas internas al concentrar tanto un recurso crítico. ¿Qué podría pasar más allá de los beneficios que sí se buscan de eficiencia y cumplimiento de metas? Ahí lo dejamos, para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis de los documentos oficiales de hoy. Hasta la próxima.